La 7ª edición de la Cumbre de las 1000 empresas más importantes de México celebra el liderazgo empresarial de nuestro país. Y el siguiente panel, titulado Reforma Eléctrica o Modelo País, será moderado por Hans Kolsdorf, experto en energía. Bienvenidos a los panelistas. Muchas gracias, un gusto poder estar acá. Ivette Castellanos, directora de GE. Enoch, bienvenido, director de Canacintra. Presidente, un gusto. Presidente. Sí. Pues traemos un tema que mueve los medios, mueve los ánimos, genera mucha controversia. Nuestra reforma eléctrica, que en su primera versión, bueno, la única formal que hemos visto, pues sí, sería muy agresiva con todos los derechos adquiridos, los contratos firmados, con las obligaciones eventualmente incluso retroactivas. Pero por otro lado también vemos que hay temas que hay que corregir. No sé si la reforma constitucional sea el camino correcto, pero en ese entorno donde ustedes, tú en Canacintra, siempre han apoyado al sector eléctrico, apoyado a la CREA, que se cumpla el código de red. ¿Cómo ves esta discusión ahorita tan álgida y qué posibilidades de que esto llegue a feliz término? Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo quiero decir que bueno, hay que tener cuidado porque tienes a dos castellanos en el panel. Y bueno, creo que sí mueve a discusión, mueve a debate, incluso mueve a pasiones, pero creo que nos debe de mover la inteligencia esta iniciativa de reforma. Yo creo que en los términos que está planteado le causa un grave daño al país, sobre todo en términos de confianza para atraer inversiones. No se puede sostener esta reforma y pretender que sigan llegando capitales a invertir en el sector. Y esto es muy simple, mientras no se tenga el retorno de la inversión, no se tenga el payback, cualquier cosa que te disminuya va a convertirse en un quebranto para los propios proyectos. Efectivamente, el debate se debe dar en términos de qué es lo que necesita el país, qué se puede mejorar y qué se debe de mantener para tener un mercado competido, en equilibrio, con las mismas oportunidades para todos los participantes y con beneficio para los consumidores, Hans. Pero también hay muchos temas de oportunidades de mejora, y si aquí nos vamos con Ivette, por el lado técnico, una empresa como donde tú estás, como General Electric, pues también se beneficia mucho si se modernizan las redes, si los empresarios, los generadores, la misma CFE se moderniza. ¿Cómo ves tú las oportunidades o los impactos de esta reforma? Creo que primero hay que empezar a definir un poco cuáles son estos problemas del sector. Y para definir los problemas del sector tenemos que definir, cuáles son los indicadores que queremos mejorar. Porque problemas puede haber muchos, y como en una empresa, ¿no? Una vez que defines tu estrategia, defines tus indicadores, y entonces ¿qué quieres mejorar? Y creo que esa es la base de esto. Entonces, ¿cuáles son los indicadores que quisiera mejorar la reforma energética, si es que es con reforma o sin reforma? Y cuando hablamos de eso, hablamos de política energética. ¿Qué es lo que la política energética quisiera enfocarse? Y eso es seguridad y confiabilidad. Entonces, la discusión no debería estar en que si es privado o no privado, la discusión debería estar en cómo mejorar esos indicadores. Si quiero mejorar la confiabilidad y la seguridad, entonces, ¿qué inversiones debo hacer? ¿Qué decisiones debo tomar? Pero con una planeación integral y sentando a todos los actores a tomar esas decisiones, teniendo muy claro que el indicador es confiabilidad y seguridad. Entonces, pensando ya en eso, hay muchos problemas del sector que puedes arreglar justamente con eso, ¿no? Entonces, nuestra red o nuestro sistema nacional tiene muchas áreas de oportunidad. Es una red muy antigua, ¿no? Hay equipos de más de 30 años instalados, que por supuesto como tecnólogos pues es un área de oportunidad gigantesca. Es una red que en efecto es poco confiable y no porque necesita expansión, en realidad es una red que tiene un 99% de electrificación. Entonces realmente no va hacia allá, la política energética no va a expandir, la política energética va a modernizar. Eso es otra área de oportunidad gigante para fabricantes locales y fabricantes de fuera, tecnólogos de fuera. Requiere muchísima modernización,
modernización que va en aras de darle confiabilidad y seguridad. Es una red que está expuesta a desastres naturales, pero por la localización de México, ¿no? Entonces, huracanes, tormentas, sismos, que requieren de constantes inversiones planificadas, ¿no? Sabemos perfectamente que viene temporada de huracanes, de tormentas, sabemos que va a haber desastre, sabemos que tenemos que invertir. Entonces, también es un área de oportunidad gigantesca para tecnólogos, para las empresas en México y de fuera, y es inversión que tiene que suceder sí o sí. El tema de cambio climático hará que estas inversiones incluso sean mucho mayores, ¿no? Lo vimos a principio de año, la helada que hubo en Texas, se congelan los gasoductos, tenemos desabasto de gas y esto crea un caos, ¿no? Y esto es un efecto y es un impacto del cambio climático y esto lo vamos a ver cada vez más. Entonces es un área de oportunidad positiva, negativa, porque implica mucho mayores inversiones. Tienes que tener una red o un sistema mucho más confiable, mucho más con backup para poder justamente solventar estos problemas, que lo solventamos al final a través de load shedding, que es lo mismo que cortes controlados. No es un blackout, ¿no? Lo que sucedió es que se controló estos cortes y eso fue lo que sucedió, ¿no? Entonces, muchas áreas de inversión, muchas oportunidades para empresas mexicanas y de fuera, que todo esto implica invertir. Y ahí viene entonces la palabra mágica, invertir, ¿no? Requiere invertir, modernizar requiere invertir, lo que ocurre en la red requiere invertir. Esa política energética tiene que ser clara para poder invertir en lo que se necesita realmente, ¿no? Sí, mira, yo creo que se ha puesto un punto nodal en la discusión. ¿Cuál es el objetivo? Yo lo veo muy claro. El objetivo del gobierno es aumentar la participación de mercado de Comisión Federal de Electricidad en México. Y esto provoca un problema porque tenemos un mercado abierto con ciertas reglas del juego, con reguladores independientes que ahora se quieren poner bajo control del Estado. Y prácticamente vuelve esto una relación monopólica. Es curioso ver cómo lo analizan. ¿Por qué digo que es monopólica? Porque si una sola compañía es la que te puede comprar toda la electricidad y esa misma sola compañía es la que te puede vender toda la electricidad como intermediario, no es un monopolio. Oye, no importa que la generación, es que no es un monopolio en generación, no, pues puedes tener diferentes proveedores, pero sigue siendo un monopolio. Esto per se ha manejado con mucha ideología y se quiere etiquetar bajo un problema de seguridad nacional. Evidentemente, la electricidad es un insumo estratégico para el país, pero no es un tema que deba de recargarse únicamente en el Estado o en las compañías productivas del Estado. Pueden participar otros actores. Y ahí es donde intervienen muchas cosas que creo que se tendrían que analizar. Primero, los costos de energía eléctrica se pueden asociar al costo país que tiene México. Para que un empresario compita de manera exitosa con productos o servicios del extranjero, pues debe de tener un costo de energía eléctrica similar o competitivo con respecto a sus competidores. Y esto no está sucediendo. Es más, se estima, hay datos que nos han provisto, por cierto, los americanos, la Agencia de Energía Americana, que dice que va a subir 35%, pudiera subir el costo de la electricidad en México. Ese es el costo que tenemos que pagar por tener una industria monopólica, pero que sí sea nacional y que sí tengamos una seguridad energética. Yo no creo porque al final esto lo terminaríamos pagando todos los mexicanos. Y no es un cliché. O sea, si una empresa cualquiera le cuesta más la electricidad y la electricidad es un insumo importante en su matriz de costos, tarde o temprano esto se impactará en el precio de sus productos y servicios y lo pagarán sus consumidores. No hay más. Digo, la empresa lo puede absorber siempre y cuando no le genere la quiebra de la propia empresa, porque si tú no alcanzas a llegar a tu punto de equilibrio o te vuelves poco competitivo, entonces sales del mercado y de todos modos lo va a pagar el consumidor al haber menos competencia y precios más elevados. Aquí están pasando muy interesante eólicas, solares, centrales eléctricas. Tenemos la discusión en el sector privado con respecto al tema de inversiones,
que debe invertir el sector privado en sus propias instalaciones. La experiencia de GE entre centrales térmicas, eólicas, la parte industrial, el industrial en cumplimiento de código de red, microredes, todo eso, también juega un papel importante la modernización del sector privado. Siento que esa no la estamos viendo tampoco en México. Coincido totalmente, ¿no? Es de repente a lo mejor el lado fácil, el decir que todo tiene que ser solucionado y entrégame energía de calidad y entrégame energía en el momento que yo quiero y cuando yo quiero, y de repente no vemos el otro lado de la moneda, que tienes que asegurarte cumplir las reglas para interconectarte. Eso es el código de red. Tanto generadores como grandes consumidores, incluso menores consumidores, tienes que cumplir las reglas. ¿Quieres energía de calidad? Cumple las reglas para interconectarte. Entonces tienes que invertir en ello también, ¿no? Es muy fácil pedir una energía de calidad que no tenga picos, etcétera, pero si tú mismo estás generando esos picos, y cuando digo picos era un gran consumidor que prende, apaga su horno, eso genera un pico tremendo a la red. ¿Quién paga eso? Eso cuesta, ¿no? El tener la tecnología necesaria para evitar ese pico cuesta. ¿Quién la instala? ¿Quién la paga? ¿No? Entonces, coincido totalmente, tenemos que ampliar la discusión en que esto no nada más es un tema de la utility del Estado que tiene que invertir, esto es todos los jugadores que tenemos que asegurar que estamos cumpliendo las reglas del juego, ¿no? La modernización tecnológica está avanzando en el tema eléctrico a grandes pasos, o sea, desde protecciones, automatización, control, instrumentación. ¿Cómo debería ser una central eléctrica para ser grid friendly, ya que nuestra norma aquí no lo exige? ¿Qué sí deberíamos pedir en el nuevo código de red para que las centrales sean grid friendly, amables con la red? Te soy sincera, el código existe y el código es bueno, hay que cumplirlo. El código es bueno, ¿no? Mides factor de potencia, mides cuánto ruido estás metiendo, mides variabilidad de voltaje, frecuencias, eso existe. ¿Qué tienes que hacer? Cumplirlo. ¿Qué creo que debería ser la solución? Auditarlo. Esas… Totalmente de acuerdo. ¿No? No. Penalizarlo. A ver, mira, desgraciadamente tenemos en México buenas leyes, buenas regulaciones, pero no se llevan a la práctica. Y nosotros en Canacintra avanzamos a través de nuestra unidad de energía en ofrecer, estuvimos con la CRE trabajando en la administración pasada, un protocolo para que le permitiera a las empresas que si demostraban que estaban en un programa de mejora para el cumplimiento del código de red, no hubiera acciones punitivas. Y esto permitiera darles el espacio para, sobre todo en el tiempo, para cumplir. Creo que vamos avanzando bien y nosotros como usuarios estamos conscientes porque entendemos que si tú recibes la energía con cierta calidad, tú la tienes que regresar. A veces son cuestiones técnicas porque la gente no entiende que la energía únicamente pasa por nuestro circuito y se sigue hacia la red, pero es una realidad. A lo mejor se le puede explicar al público diciendo que esto es como el agua. Cuando tú recibes un aprovechamiento de agua, utilizas una parte y luego lo descargas, tú tienes que cumplir con la calidad del agua que descargas. Esto es lo que está haciendo el código de red, pedirle unos requisitos de calidad mínimos para regresar a la red. Yo creo que sí es una corresponsabilidad de todos, pero finalmente la autoridad tiene que hacer valer su derecho y su supervisión, como aquí se mencionaba. Quiero también destacar otro punto. Se ha querido magnificar, creo que ha sido positivo, ya se mencionó, el 99% de electrificación como país es algo digno de felicitarse y también es cierto, le tocó en su mayor tramo a Comisión Federal de Electricidad. Pero nos quedamos con tecnología obsoleta, con las tecnologías, si hablamos de tecnologías, las tecnologías de hidroeléctricas son de los años 50, 60, han seguido avanzando, pero pretender el volver al pasado, incluso en cuanto a eficiencias de producción, es inviable. Ya no digamos cumplir con los convenios que México ha firmado con la COP21, el Acuerdo de París. Cuando se habla de que se quiere duplicar, como escuché en una reciente comparecencia, la generación hidroeléctrica, hay que analizar qué obras se necesitarían, cuántos pueblos serían desplazados o cuántos caseríos estarían inundados. Ojalá se pudieran utilizar los recursos hídricos junto con el resto de tecnologías innovadoras
que están ahorita y que seguramente surgirán, pero lo que no podemos es satanizarlas diciendo que como son intermitentes y que nada más se generan en el día como la fotovoltaica o que tienen la variabilidad de los vientos como la eólica, entonces requerimos seguir quemando combustóleo o diésel. Eso es en lo que no estamos de acuerdo y lo tenemos que debatir abiertamente. Sí, pero también creo que vale la pena tocar el tema de inversiones en este tipo de generación. Aquí hoy por hoy el sistema tarifario de CFE, digamos, nos da muchos subsidios, ¿no? El respaldo no cuesta lo que realmente debería costar y por eso a veces creo que por eso la CFE siente que sus plantas tienen que estar operando, porque si no operan no reciben ingresos, en vez de que les paguemos por disponibilidad, por dar el respaldo, ¿no? Y si el respaldo tuviera un costo, porque cambiamos las tarifas y cobramos más fuerte el respaldo, se volverían rentables las baterías. Hoy las baterías que están conquistando el planeta en México no son rentables porque compiten con un respaldo gratuito, ¿no? Entonces ni un generador ni un industrial realmente tienen incentivos para invertir en baterías. Como no invertimos en baterías, las fábricas de baterías no están viniendo a México, porque no hay mercado en México. Pero por un tema tarifario, ¿cómo podríamos enfrentar ese tema? Bueno, a ver, lo que tú dijiste, en Estados Unidos hay plantas que operan únicamente en los periodos de picos de consumo y se les paga el respaldo. Pero también hay muchas tecnologías, hay ferias a nivel mundial sobre almacenamiento de energía y están avanzando las tecnologías. Creo que sí se debe reconocer, pero eso es lo que tenemos que platicar, no en términos ideológicos, sino en términos prácticos, técnicos y de modernidad. La Comisión Federal de Electricidad no puede solo. Yo platicaba con unos productores hoy que tienen el temor fundado de decir, oye, se van a acabar los contratos. A ver, no hay manera de que hoy Comisión Federal diga no producen los privados. Se quedaría la mitad del país, más de la mitad del país sin electricidad. Eso sería catastrófico. Entonces, dado lo anterior, tenemos que ponernos de acuerdo sobre cuáles van a ser las reglas del juego, pero entendiendo también que si alguien ya invirtió, tiene todo el derecho de demandar el que se cumpla el contrato con el que hizo sus números para venir al país. Porque si no, bueno, qué bonito, ¿no? Sí. El problema un poco es 15 años sin modernización tecnológica para una central eléctrica es mucho tiempo. O sea, sí nos hace falta algo de modernización, ¿no? Y creo que tu punto, lo que describías, eso se llama servicios conexos, ¿no? Y en otras partes del mundo se pagan los servicios conexos. Tener una planta parada para que solamente entregue energía si la necesitas, se paga, por supuesto, servicio conexo. El que tengas la tecnología necesaria para poder ayudar a la inercia, es decir, un equipo rotativo, se paga, eso se tiene que pagar. De cierta manera, CFE tiene razón en que sus plantas de bombeo hídricas que están ahí paradas, cuesta, eso es un servicio conexo, se tiene que pagar. Entonces, coincido con tu punto en el que no es solo decir despacho primero no, paguemos el servicio que estás otorgando. Y ahí entonces resuelves el tema de tu matriz energética. Tienes que tener de todo. Tienes que tener equipo rotativo, tienes que tener renovable, tienes que tener nuclear en el caso de México. Esa matriz energética tiene que estar planeada y pensada justamente para que puedas tener disponibilidad, inercia, etcétera, ¿no? Pero se paga, cuesta, y eso hay que pagarlo, ¿no? Hemos visto ensayos de Rafael Espino, de ya hasta publicaciones de mejoras al texto o de cambios al texto de la Constitución. ¿Deberíamos ir más en discutir cambios al texto o rechazar el cambio constitucional y llevarlo? Pero creo que sí seguimos un poquito. Bueno, a ver, hay un tema de aritmética en los congresos. No hay la cantidad de diputados ni de senadores como para aprobar hoy por hoy una reforma constitucional. Ahora, también hay muchas voces que hablan de que lo que se quiere cambiar no necesita de una reforma constitucional. Lo que pasa es que se quiere introducir el término de estratégico, seguridad nacional, para que se posibilite en un futuro tomar las acciones que quiera tomar el Estado. Y eso
creo que no es posible. Yo creo que sí se pueden hacer muchas mejoras, pero también cuando estamos hablando de invertir, bueno, que nos permita la legislación invertir en redes de transmisión, en redes de distribución, porque si no, pues es imposible modernizarlas si quien tiene el monopolio no lo hace y los que tienen el dinero no son permitidos. Muchísimas gracias, Enoc, muchísimas gracias, Ivette. Fue un gusto estar aquí con ustedes hoy. Muy amables.